Doctor Marcel Tangarife, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, señor, y absolutamente desconcertado porque parece que todo lo que enseñé de derecho constitucional quedó sin vigencia. Ahora me entero de que la Corte Constitucional obra no como obró toda la vida la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional que le hacía los proyectos a la Corte en pleno para que determinara la inexequibilidad o exequibilidad de las normas, sino que ahora obra de manera distinta y las solicitudes se convierten en un proceso en el cual caben autos obligatorios. ¿Esto tiene antecedentes en derecho colombiano o en derecho comparado que usted conozca, que las solicitudes se convierten en cabezas de un proceso donde se dictan autos? Pues, doctor Londoño, mire, la posición tradicional de la Corte Constitucional desde su creación en 1991 y su puesta en funcionamiento en el año 1992 es clara en el sentido de que cuando se presenta una petición ante la Corte Constitucional, se debe tramitar como un derecho de petición y responderse de la misma manera al peticionario. Pero también lo ha dicho sostenidamente la Corte Constitucional desde ese entonces, que cuando se presenta un derecho de petición en asuntos relacionados con los procesos que debe decidir la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la de la Constitución política, es decir, en ejercicio de la jurisdicción del Estado, esos derechos de petición no pueden ser respondidos por la Corte Constitucional porque ella se pronuncia únicamente a través de providencias judiciales, es decir, de decisiones judiciales, en el marco de los procesos jurisdiccionales que le corresponde adelantar, vuelvo y reitero, como guardiana de la supremacía de la Constitución política. Bueno, de manera que la cosa no puede ser más clara, y entonces esto de dictar un auto dándole órdenes al Congreso de la República y al presidente del Congreso, ¿eso tiene antecedentes, doctor Tangarife? No, yo no conozco antecedentes de decisiones de esta naturaleza, pero yo creo que ahí hay unas cosas que destacar muy importantes, doctor Londoño. Independientemente de la providencia que la Corte Constitucional adoptó el día de ayer, dando respuesta a la solicitud del presidente de la Cámara de Representantes en términos reales, la Corte Constitucional hace una cosa que me parece importante, y es que reconoce que frente a las objeciones presidenciales, frente a la ley estatutaria de la JEP, se deben tramitar aquellas objeciones que hizo el presidente Duque a los 6 artículos que cuestionó por razones de inconveniencia, ¿sí? Lo que nos lleva a una situación que la propia Corte Constitucional, en una sentencia de finales del año pasado, con ponencia de la doctora Diana Fajardo, pues dejó establecido nuevamente, y es que resulta que aclara, señala precisamente que una cosa son las objeciones por inconstitucionalidad de una ley, de un proyecto de ley, y otras son las razones de conveniencia o de objeciones por inconveniencia. Y ahí también vale la pena señalar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que a la Corte Constitucional le corresponde la supremacía, la guardia de la supremacía de la Constitución política, y que como tal únicamente se puede pronunciar a través de sentencias judiciales que le permitan hacer ese juicio de constitucionalidad, en este caso de una ley estatutaria para la JEP, y que los asuntos relacionados con la conveniencia de los proyectos de ley de cualquier naturaleza le corresponde analizarla al gobierno nacional desde la perspectiva de la función que le asigna la Constitución política, y al Congreso de la República en el sistema de pesos y contrapesos que se establece en la Constitución para hacerle control político al gobierno nacional. Dicho eso, de alguna manera la Corte ayer reconoce nuevamente eso, en el sentido de no quitarle al Congreso de la República la posibilidad
de tramitar las objeciones presidenciales y mucho menos de censurar al presidente de la República por haber objetado por razones de inconveniencia algunos de los artículos de la ley estatutaria de la JEP. Eso me parece que es importante. Sin embargo, la otra parte que usted menciona de esa providencia en cuanto a que se reserva la posibilidad de activar su propia competencia una vez se tramiten las objeciones presidenciales, eso yo creo que de alguna manera la Corte Constitucional debe revisarlo, porque es que el acto legislativo para la paz no establece, que es el que invoca la Corte Constitucional esa providencia, para decir, yo una vez se tramiten las objeciones voy a asumir nuevamente competencia para ver si las mismas están ajustadas o no a la Constitución y me pronunciaré al respecto, sea cual fuera el escenario, que se archiva el proyecto de ley estatutaria, que se modifica parcialmente por el Congreso, cualquiera que fuera el escenario, o que se niegan las objeciones presidenciales por inconveniencia. Pero cuando la Corte Constitucional dice eso, de alguna manera se le olvida que la Constitución política claramente establece el procedimiento para que ese tipo de objeciones presidenciales se puedan presentar en el marco de un régimen constitucional que divide el poder entre la rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial y les asigna unas funciones específicas, en donde es normal que el presidente de la República presente este tipo de objeciones y en donde es normal que la Corte Constitucional, que el Congreso de la República los revise y cuando fueran por inconstitucionalidad, de alguna manera pueda la Corte Constitucional actuar. En este caso, uno se va al acto legislativo número 1 de 2017 y no encuentra por ninguna parte alguna norma que modifique esa regla general frente a las objeciones presidenciales. Luego, la consecuencia lógica sería, desde el punto de vista constitucional, que la Corte Constitucional, una vez tramitadas las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, diga, yo no me puedo pronunciar desde el punto de vista de un control automático de constitucionalidad, sino que lo que debe ocurrir es que se aplique la Constitución según el escenario en el que el Congreso de la República desate esas objeciones presidenciales. Imposible mayor claridad, imposible mayor precisión. El presidente tiene unas facultades constitucionales, el Congreso tiene otras, y a la Corte Constitucional le corresponde declarar la inexequibilidad o exequibilidad de los proyectos, no, discúlpeme, comete uno disparates llevado por las corrientes verbales que se imponen. Se debe pronunciar sobre los actos que tienen fuerza de ley o decretos con fuerza de ley o leyes de la República, no proyectos, y no tiene por qué intervenir en las facultades internas del Congreso, ni exigirles que le rindan cuentas a la Corte Constitucional sobre lo que hacen o sobre lo que no hacen, o sobre las decisiones que tomen para archivar proyectos. La Corte Constitucional, eso se llama un golpe de Estado, doctor Tangarife, nosotros lo llamamos con toda claridad así. Cuando una Corte resuelve pasar por encima de todos los postulados del Estado de Derecho y asumir funciones que no le corresponden, ese es un golpe de Estado. No lo queremos comprometer a usted con una formulación tan dura como la nuestra, pero para nosotros eso es evidente. La Corte Constitucional le quiere dar otro golpe de Estado a la nación porque estamos acostumbrados a que se los dé. Con la modulación esa famosa de las sentencias, ha resuelto darle golpes de Estado sucesivos al país. Doctor Tangarife, este es un momento muy duro en la vida institucional de la República, ¿no le parece? Pues doctor Londoño, yo creo que hay unos desafíos muy importantes que realmente nacen en las últimas épocas del espurio acuerdo de paz, porque es que resulta que el acuerdo de paz, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva como abogado constitucionalista, no existe, porque el constituyente primario, al negar el plebiscito, se pronunció como tal, ganó esas elecciones y no podía el gobierno nacional, sobre pretexto de que el Congreso de la República es constituyente primario derivado, someter al Congreso de la República una decisión distinta a la que el pueblo colombiano adoptó en las urnas, y a partir de eso
cuando se avala de alguna manera por la Corte Constitucional ese procedimiento, pues el orden constitucional en Colombia de muchas maneras se pone en riesgo y empiezan a suceder este tipo de situaciones que, lejos de generar estabilidad jurídica y fortalecimiento de las instituciones, lo que hacen es debilitar el Estado Social de Derecho. Y, por ejemplo, frente al tema de la ley estatutaria de la JEP, como ley estatutaria, la Constitución establece un trámite especial y diferente de cualquier otra ley ordinaria, ¿sí? Y en ese sentido, por ser de especial importancia constitucional, establece un mecanismo de control automático de constitucionalidad de esas leyes por parte del Congreso, de la Corte Constitucional. Es decir, automático significa para la audiencia que no debe mediar una demanda ciudadana para que la Corte Constitucional entre a conocer de la constitucionalidad de ese proyecto de ley estatutaria, sino que de manera automática, una vez ha culminado el trámite legislativo, se le debe remitir ese proyecto a la Corte Constitucional para que lo analice desde la perspectiva constitucional. Pero ese control automático de constitucionalidad, que se le extendió también a las normas de los acuerdos de paz y el famoso FASTA y todas esas cosas, no debe confundirse con un posible control automático de constitucionalidad frente a un trámite de objeciones presidenciales por inconveniencia que no tiene nada que ver con el proceso ya agotado de adopción de la ley estatutaria, a la cual ya se le hizo control de constitucionalidad automático, y el presidente lo que hace en ejercicio de sus funciones constitucionales es presentar unas objeciones por inconveniencia, que es totalmente distinto. Una cosa puede ser constitucional, pero no necesariamente conveniente, como usted lo ha señalado en muchas oportunidades. Bueno, y finalmente seguimos esperando un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Andrés Felipe Arias, pero la Corte se reúne y no decide. Tranquilamente. ¿Eso no es una denegación de justicia, doctor Tangarife? A ver, doctor Londoño, mire, frente a ese tema, pues lo primero que habría que decir es que las normas que regulan el procedimiento de la tutela desde la Constitución Política, el artículo 86 y el decreto 2591, establecen unos plazos perentorios de 10 días hábiles para que el juez que conoce la tutela en primera instancia la resuelva en el plazo de 10 días. ¿Y por qué es un término perentorio tan corto? Porque es que detrás de la tutela está la protección de derechos fundamentales. En el caso de Andrés Felipe Arias, de derechos humanos fundamentales, son los de primerísima generación. Por eso las decisiones judiciales deben ser asumidas en tan corto tiempo. Ahora bien, lo que uno alcanza a ver, porque sí ya ese término se ha sobrepasado en un par de semanas, es que al interior de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, que es la que conoce esta tutela, hay unas posiciones encontradas sobre si la acción de tutela procede o no procede en el caso de Andrés Felipe Arias. Pero yo creo que ese ejercicio, que aunque digamos de alguna manera sí le preocupa a uno, en el sentido que nos estamos demorando en una decisión judicial frente a una persona que está privada de la libertad por una sentencia condenatoria de única instancia, frente a la cual tiene un derecho reconocido no solamente por la Constitución Política desde antes del acto legislativo número 1 de 2018, sino adicionalmente precisamente porque en 1978 Colombia entra a formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, y desde 1969 entró a formar parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que forman parte de la Constitución, inclusive antes del 4 de julio de 1991, cuando entró en vigencia, ¿sí? Luego, ese derecho humano, uno pensaría que podría generar que la sala civil se hubiese pronunciado anteriormente, pero de alguna manera esta discusión, porque no es fácil tenerla frente a una sentencia de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de única instancia que condenó a Andrés Felipe Arias, pues
reviste un debate muy importante que yo creo que la Sala Civil ha entendido en su dimensión, por cuanto finalmente lo que está en juego es nuevamente la institucionalidad colombiana en el sentido de garantizarle a todas las personas, incluidos los condenados en única instancia por tener un fuero constitucional de juzgamiento, a todas las personas del principio de la doble instancia y el principio de favorabilidad de la ley penal en este tipo de casos. Y para cerrar este planteamiento, doctor Londoño, a mí me ha llamado mucho la atención que a lo largo del proceso penal, la Sala de Casación Penal, en las varias oportunidades, 3, en las cuales Andrés Felipe Arias ha presentado impugnación con base primero en la sentencia de la Corte Constitucional que estableció esa regla constitucional, después con base en el acto legislativo 1 de 2018 y últimamente le fue negada a través del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que dijo que había que garantizarle el principio de la doble instancia, el principio de favorabilidad, por tratarse además de una sentencia condenatoria. Se les olvidó en todo ese proceso a los magistrados de la Sala Penal una norma del año 1887, doctor Londoño, usted que ha sido profesor universitario, siempre le enseñaban a uno que cuando tuviese un problema de interpretación o aplicación de una norma, se fuera a la ley 153 de 1887, que dice lo siguiente con una claridad meridiana, unido a lo que dice la Constitución Política en el artículo 29. En materia penal, la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito. Y ojo lo que dice la norma. Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena. Una persona, un reo condenado que está sufriendo su condena es una persona que tiene una sentencia condenatoria en su contra, que en este caso es de única instancia contra Andrés Felipe Arias, y no se le ha aplicado esa norma ni el principio de favorabilidad penal. Esa ley 153 de 87 la enseñé en mis cursos de introducción al derecho en la Universidad Javeriana cerca de 20 años. Y donde un alumno me hubiera dicho una cosa en contrario de algo tan evidente sobre la vigencia de las leyes en el tiempo. Las leyes siempre son ultraactivas, no son retroactivas, salvo en materia penal la ley permisiva o favorable, que es esencialmente retroactiva, inclusive para el condenado que esté cumpliendo sentencia. Si un condenado está condenado por un delito que deja de serlo al día siguiente o ese mismo día, sale de la cárcel, porque la sociedad resolvió que ese delito no es delito y se aplica retroactivamente. En el caso de Andrés Felipe Arias es obvio, fue condenado en primera instancia y resulta que la norma constitucional, que inclusive estaba vigente, como usted bien lo explicó, mucho antes de todo este proceso y antes de la vigencia de la Constitución del 91, tiene derecho a una doble instancia. Es tan sencillo como eso, pero la Sala Penal de la Corte, que es una sala política, no quiere aceptar lo que es evidente en materia de derecho para un estudiante de primer año. Ley 153 de 87, la columna vertebral de los principios de interpretación y de vigencia de las leyes en el tiempo y en el espacio también. Doctor Marcel Tangarife, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muchísimas gracias. Y un último comentario es que nosotros en este momento de desafío institucional que usted está señalando, tenemos que guardar la esperanza y la fe de que instituciones como la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en el caso de Andrés Felipe Arias, que reviste una importancia tan grande desde el punto de vista institucional, pero también la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Constitución, ojalá cumplan con su deber constitucional de administrar justicia en el marco de la Constitución y de la ley, porque esa es la manera de garantizar el equilibrio de los poderes, de las ramas del poder público y particularmente de la justicia, que es la columna vertebral del Estado Social de Derecho. Muchísimas gracias, doctor Tangarife, muy amable, más claras sus explicaciones, es imposible conseguirlo. Muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, que está muy bien. Bueno,
Ya lo ven ustedes, pues, la Corte Constitucional pasando por encima de toda esa tradición, de sus reglamentos, de las leyes, de la Constitución de la República, y haciendo lo que no debe hacer, es decir, extralimitándose en sus funciones. Ese es un abuso de funciones públicas que es un delito. Esos magistrados se debían ir para la cárcel. En la cárcel es donde quedan buenos. Y respecto al caso de Andrés Felipe Arias, para la Corte Suprema de Justicia no rigen los términos. Los abogados sabemos lo que es un término y el valor que tiene un término, y no se pronuncia sobre la doble instancia para Andrés Felipe Arias, que siendo norma favorable al reo, a este y a todos los demás que se encuentren en parejas circunstancias, que es que eso aplica a todas las personas que han sido condenadas en única instancia. Sí, señor, las favorece a todas, porque eso que se hizo, condenarlas en una sola instancia, es inconstitucional por ser violatorio de un principio contenido en un tratado público al que está obligado Colombia. Marcel Tangarife, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.